¿Sabe que hace un tiempito apareció por las redes un video? ¿Sabe que usted, si leyó algo, si hay un animal de carga por excelencia, es un asno o un burro? La gente lo utilizaba y aún más en la antigüedad, donde para llevar cargas, si tenía esto, era como tener un flete, era tener una camionetita, era algo casi indispensable para los que tenían que trabajar en la antigüedad. Pero imagínense si a ese animal en la cual alguien puso algún dinero y tenía sus expectativas, lo encuentran así, muy acomodado en una cama paraguaya. Diría, ¿qué pasó? Algo salió mal. Algunos dicen gato por liebre. Yo no sé un burro con qué se puede comparar, pero le dieron otra cosa. Este es bastante dormilón. ¿Qué haríamos con un animal así? Y encontré una frase que por ahí el que compró ese burrito podría haber expresado. Dios, ¿te lo mando o te lo llevas? Quizás esas palabras a nosotros nos sea bastante risueña, pero lo había visto en otro lado, donde uno, el varón de la casa, no quería ir a trabajar, y la esposa también había dicho esto: o lo llamas o te lo mando. Y uno diría, bueno, esto es todo para risa, pero había un pastor que llegó y hablaba y decía, con una cara triste, la iglesia está llena de levitas. Y yo digo, ¿por qué está tan triste diciendo estas cosas? El levita era el que trabajaba, el que estaba allí pendiente de las cosas de Dios. Sin embargo, con cara triste decía, está lleno de levitas. Está lleno de gente que le evita el compromiso, le evita el trabajo, le evita venir a todas las reuniones. Estaba lleno de levitas. ¿Te lo llevas o te lo mando? Pero también hay algo bíblico. Allí estaba el Señor en el último tiempo yendo para Jerusalén, y en Jerusalén ya tenían que estar preparándole un lugar para hospedar y demás, y mandó a dos de sus discípulos. Y de pronto, cuando llegaron allí, tenían que pasar por Samaria, y en Samaria no eran bien vistos los judíos, más cuando enfilaban para el lado de Jerusalén, así que los trataron bastante mal. Así que eso de te lo llevas o te lo envío, en otras palabras, allí en Lucas capítulo número 9, versos 54 al 56, si quiere lo puede buscar, decía con otras palabras, dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? El 55 dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Parece que esta decisión de tomar quizá la justicia por mano propia, aún provenía de aquellos que estaban con Jesús, y Jesús los tuvo que reprender. Sabemos que en la iglesia nadie es perfecto, nadie ha llegado a tener, supongo que todas las expectativas que Dios tiene con nosotros. Nos esforzamos, nos preocupamos y tenemos que luchar con nosotros mismos muchas veces para poder ser mejor cada día, pero en la iglesia podemos encontrar de los que aplaudimos, como decíamos recién, de nuestros hermanos, hasta aquellos que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero Dios nos ha tenido paciencia también a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué?
le haría una pregunta a usted. ¿Qué haría usted si le dicen, bueno, tenés que ir de misionero a Miami? ¿Sí? Muchos de nosotros agarraríamos la Biblia, un par de libros, y vemos cómo están nuestras ojotas, la bermuda, esa, porque vamos para allá. Misioneros en Miami, Dios bendiga a los que trabajan allí. Pero ¿qué pasaría si a usted le dicen, vas a ir de misionero a la Franja de Gaza? ¿Qué llevaría usted aparte de la Biblia? Yo creo que un casco, ¿qué más? ¿Algún libro? Escudo. Yo creo que nos revestiríamos no solamente de la Biblia, estaríamos allí agarrando todo lo que podamos en cuanto a espiritualidad, a buscar de Dios, oración, porque no vamos a un lugar tranquilo. ¿Se entiende la diferencia? Dos personas que están trabajando pero en distintos lados. ¿Usted qué llevaría acá? Yo creo que se agarraría de Dios y diría, ¿es cierto? ¿Tengo que ir? ¿Estás seguro? Mirá que yo lo veo más preparado. Enseguida buscamos algún suplente, pero Dios quizás a cada uno de nosotros nos puede exigir o pedir o molestar o animar para que vayamos a cada lugar. La iglesia tiene estas situaciones, tendrá hombres y mujeres preparadas para cuando Dios disponga. Hoy vamos a tocar vasos de honra y vasos de deshonra. Allí, en 2 de Timoteo, capítulo número 2, el verso 20 y 21. En la antigüedad había mucha cantidad de vasijas, ¿sí?, para distintas utilidades. Y había una especial que le llamaban vaso de honra. Y era ese vaso, junto con una jarra con agua fresca, que se acostumbraba en aquellos tiempos, conforme la costumbre de dejarlo a la puerta de las casas, aún también en la puerta del templo también había. Vasos de honra era aquel el cual que venía sediento podía vertir el agua en ese vaso y ese vaso con ese vaso poder tomar agua fresca. Generalmente venían de largos caminos. Así que ese vaso de honra es aquel que recibía al caminante, recibía al cansado, recibía aquel que venía de visita, quizás a visitar a algunos de ellos. Así que era muy común ver estas situaciones en aquel tiempo. Vasos de honra. Dios a cada uno de nosotros quiere utilizarnos como vaso. Aquel que tiene la posibilidad de contener algo tan precioso que es la palabra. La Biblia me habla que Jesús invitó a beber a aquel que tuviera sed. Y esa agua que Él le daría saltaría para vida eterna. Correrían en su interior ríos, dice la palabra. ¿Cuánta necesidad hay hoy de esa agua? Y sin embargo, Dios ha tenido tanta misericordia de ver en cada uno de aquellos que llama un vaso y poner en ese interior el agua fresca para el hombre sediento. Pero también está la pregunta, ¿estamos dispuestos a ser utilizados para vaso de honra, para darle de beber a aquel que viene cansado? ¿O simplemente nos van a mirar y van a aclamar, como dijimos en las primeras imágenes? Señor, ¿lo llevas o te lo mando? ¿Sabe qué? En los vasos no se crearon solos, no hay una planta de vasos, ¿sí? Ha tenido que meter mano allí Dios. Usted no se formó solo. Al profeta le dijo, yo te formé, yo te elegí, y empieza a hablar desde antes de la fundación, desde antes de que él pudiera nacer, ya Dios lo tenía escogido. A usted Dios le dio una forma, ¿sí? Algunos más anchos, algunos pintones, y uno tiene una forma como el suyo. Hermoso, de acá se ven todos lindos, ¿sí? Pero lo puso con algo
Dios puso su mano en usted, le dio forma, le dio vida, para que usted pueda, volvemos a lo mismo, tener en su interior ¿qué? El agua de vida, la palabra, el Espíritu, todo aquello que viene de Dios, que no es para usted nada más, sino para todos aquellos que Dios quiera poner en nuestro camino. Leemos Efesios capítulo número 2, verso 10. Dice la palabra, espero que los busquen algunos, hoy no se los traje anotados. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó aquello por lo cuales vamos a pasar. Aquellas cosas que Dios preparó de antemano. Quizás usted en algún momento determinado, ¿sabe qué? Ayer íbamos saliendo de casa corriendo, como siempre casi, y los documentos del auto quedaron arriba del capó y mientras abría puerta salía corriendo, chau, documentos. Bueno, la cuestión, digo, qué dolor de cabeza, tantas cosas, no podemos saber por qué pasan las cosas, a veces por descuido y a veces porque Dios tiene algún plan para hacer. La realidad es que a las pocas horas, por unas tarjetas que había, tarjetas, ¿no?, de crédito, que hacía no menos de 10 años que estaban ahí, empezaron a llamar a ver si me conocían. No, dijeron. Uno era mi cuñado, no me conoció. Después sí se acordó y dijo que sí, y me contactaron. La realidad es que a la hora y media ya tenía los documentos y le pude hablar de Cristo a ese que lo encontró. ¿Por qué perdemos las cosas? Porque a veces nos pasan. Tratar de buscar las situaciones, de hablar de las cosas de Dios. Pero ¿cuántas cosas nos pasan y a veces no queremos hablar de lo que tenemos adentro? No queremos dar de beber de esa agua que a nosotros nos hizo tan bien. Sigue diciendo, no todos los vasos son iguales, como dijimos, ¿sí? Hay honrosos y hay para fines viles. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Yo muchas veces me hice la pregunta, soy de preguntarme, digo, ¿por qué Dios habrá hecho algún Judas? ¿Por qué Dios habrá hecho un Nerón? ¿Por qué Dios habrá hecho? Y venían un montón de nombres. Y después, hilando un poquito más fino, le decía a Dios, ¿no pudiste haber detenido el crecimiento de aquel árbol que se usó para la cruz de Jesús, o aquel herrero que hizo los clavos para nuestro Señor? Y cada pregunta que le hacía terminaba de la misma forma. Porque te amé. Yo creo que cada cosa que pasó, que pasa en toda esta historia que tenemos en la Biblia, tiene solo una respuesta. Te amó, me amó, nos amó. Y esto de amar tiene algo tan particular de saber que hay un rango en el cual muchas veces tenemos que meditar y trabajar, que es saber que no todos somos iguales, que todos tenemos tiempos distintos, que todos fuimos llamados, pero cada uno tendrá su momento, su llamamiento. A algunos les pasan en días, en meses, en años, en décadas, pero siempre habrá que esperar y ser pacientes y ser tolerantes en aquel que de pronto esperamos que reaccione, esperamos que se mueva, esperamos que haga algo y tarda un poquito conforme nuestros tiempos. Yo le contaba
creo, alguna vez me tocó ir a la cárcel de Olmos. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, salía de ahí el pastor del pabellón de la iglesia que está en el penal de Olmos, y bueno, fuimos invitados a ese último día. Cuando llegamos allí, bueno, es fuerte estar ahí. Pero bueno, al estar ahí participamos de la reunión y todo eso, y dijo una parte este varón, había sido delincuente mucho tiempo y terminó siendo predicador allí y salió distinto. Pero decía una historia que me quedó grabado, y era que la madre, cada vez que iba a visitar, una madre creyente, le gustaba que lo vaya a ver, no solamente porque le llevaba alguna cosa rica como madre, sino que a lo último oraba por él. Y entonces le decía, bueno, que lo cuide, que lo guarde, que le dé fortaleza en este tiempo, Y a lo último, que era lo que decía que él no le gustaba esto, era que le decía, Señor, que no salga ni un día antes, ni un día después, si no es por tu voluntad. No quería que salga antes y no quería que salga después. Y eso medio que le chocaba al hombre, le chocaba a este varón, pero sin embargo había sabiduría en eso, porque ese día, cuando salió un hombre nuevo para servir al Dios que había conocido allí en la cárcel. Los tiempos son de Dios, los tiempos son los que Él designa. Nosotros nos desesperamos, queremos que Carlito camine más rápido, queremos que de pronto un Luis, ¿sí? No quiero apuntar a nadie, pero digo, lo lindo que es esperar que Dios, nuestra parte es estar apoyando, orando a aquel que todavía no arrancó a caminar como tiene que caminar, que le está costando estar allí, para que si necesita una oración, para que si necesita un consejo, para que si necesita aprender más de la palabra, veo un grupo lindo de hombres y mujeres que están discipulando. Esto es lo bueno de la iglesia, poder marcar en cada uno de los corazones la realidad de Dios. Pero vamos a entrar ahora, largo se hizo esta entrada, en lo que dice, en lo que vamos a leer hoy. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Decía, hoy estoy con historias. Una mujer salía, esto lo conté una vez acá, salía corriendo al trabajo con una taza de café, la golpearon, voló la taza. Y aquel que estaba presentando la historia le dijo, ¿por qué se le derramó el café a aquella mujer? Y todos decían, bueno, porque lo chocaron, bueno, porque no miró, bueno, porque... La realidad, le dijo el que contaba esta historia, que derramó café porque era lo que había dentro. Lo que tenemos dentro es lo que sale, es lo que habla de nosotros. Si sale ira, si sale contienda, aquellos que no hayan visto el video del estudio pasado, habló nuestro hermano Damián acerca de dos personas, las cuales eran los falsos maestros a los cuales combatía o le daba estas directivas a Timoteo, y le decía que estos fueron los que primeramente habían errado el camino y estaban enseñando cosas erradas. Pero creo que lo que le estaba dando el mensaje a Timoteo era, vamos por ellos que están confundidos, vamos por aquellos
que necesitan una respuesta. Vamos por aquellos que no han descubierto la verdad y que se fueron llevando por mentiras, por engaños y por aquellos falsos maestros. Creo que ahí está el punto de la iglesia hoy por hoy. En medio de tanta confusión, en medio de tanto habladuría, en medio de tanto que meten a Dios en el medio, tiene que haber una iglesia que salga a aclarar, tiene que haber una iglesia que le vaya a decirle tengan cuidado con eso, porque la palabra no lo está enseñando. La palabra me dice que aquel hombre, que aquella mujer que no está encontrando su propósito en su vida es porque todavía no ha encontrado a Cristo. Usted está preparado, los hombres están preparados, las mujeres están preparadas para recibir a Dios. Tienen esa forma y hasta que Dios no llega a ellos, siguen vacíos, llenándolos con tantas cosas malas. Sigue diciendo allí en Corintios capítulo número 2, lo dejé, capítulo 2, verso 7, pero tenemos este tesoro que dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que usted habla no va a hablar de usted, lo que usted dice, lo que usted pronuncia, lo que usted enseña, no va a ser de usted, sino de la palabra. Decía nuestro hermano el domingo, y me causó muy buena impresión acerca de los 5 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el quinto somos nosotros, que la gente lee en su vida y en la mía si tenemos a Dios o no, si verdaderamente lo que hablamos vive en nosotros. ¿Es un desafío grande? Sí, es un desafío grande, pero Dios puso sus ojos en usted porque lo ve capaz de hacerlo. ¿En qué momento? ¿Dentro de cuánto? Solo Dios lo sabe, pero quiero que usted se ponga en las manos de Dios como ese barro en las manos del alfarero para que le pueda dar la forma que Él quiere, para que ahí adentro esté la palabra. ¿Sabe? Hay vasos de deshonra, como dijimos, de aquellos que Dios también utiliza para sus planes, ¿sí? Y así como le dije que no sabía por qué había habido aquellas personas que decimos, sí, podías haberlo evitado, necesitaban serlo, necesitaban estar. Hechos capítulo 4, verso 27. Hechos 4, 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Todo estaba bajo el control de Dios. Todo está bajo control de aquel que sabe todas las cosas. Sabe lo que pasaste ayer, sabe lo que pasaste hoy, sabe lo que va a pasar mañana, pero en cada uno de sus días siempre te va a decir, yo voy a estar con vos. Ayer estuve, hoy estoy y mañana también encontrarás al Dios de la vida. Una de las cosas que también digo, ¿no? Esto de cosas que ocurrieron. Quizás, como pusimos ahí, Satanás creyó vencer a Jesús al verlo morir en la cruz, pero solo fue parte del plan de Dios para redimir ¿a quién? A usted y a mí. Y a todos aquellos que se acerquen con un corazón sincero, buscando a este Dios que le da una nueva oportunidad. Romanos 9, verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Y volvemos a lo mismo, otro para deshonra. El segundo de los versículos a estudiar en este día es, así que si alguno
se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de estos varones que estaban enseñando cosas que no eran acorde, Himeneo y Fileto, yo creo que primeramente no podemos decir si ellos estuvieron en tal lado, no pertenecen a nosotros, porque creo que la iglesia apunta no a aquel que está dirigiendo los hombres o las mujeres a la brujería, a la hechicería o a alguna cosa oculta. Vamos por aquellos que se están confundiendo. Aquel que ya no quieren saber más con Dios, bueno, que se queden allí donde está. Dios tendrá que hacer algo con ellos, que les alcance la misericordia, pero a los confundidos, eso es lo que la iglesia tiene que ir. A los confundidos, a los que no saben dónde están parados o el peligro que está acechando sobre su vida y sobre su alma. La iglesia está puesta acá y creo que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros para tener ese sentir de ir a buscar al confundido, de ir a buscar al perdido, de ir a buscar a aquel que verdaderamente está con el otro, lo están llevando de la mano, sabemos dónde. ¿Cuántas veces nos olvidamos del que está confundido, perdido? Nos podemos meter en nuestros problemas, en nuestras situaciones, pero Dios no nos puso acá para que nos autoconvenzamos que bueno, estamos acá como en el arca de Noé, sino que podamos salir a hablar, vasos de honra, aquel vaso que estaba allí en la puerta, que podamos nosotros tener ese sentir de evangelismo, ya sea con nuestra vida, por lo que hacemos, traer las personas a Cristo. Los vasos de honra son aquellos que daban de beber, que tenían la utilidad de aquel sediento que pudiera tomar, que pudiera estar allí cuando estaba necesitado. Usted un día tuvo sed, usted un día necesitó del agua y alguien le abrió esa canillita para que pudiera conocer. Ellos fueron el instrumento, el vaso para que usted tome. Que podamos hacer exactamente lo mismo, vasos de honra, allí en la puerta, para que el hombre sediento pueda beber. Mi hermana y mi hermano, podemos llegar a tener muchas situaciones en nuestra vida que no las entendemos, pero que el vaso de agua siempre esté, que usted sea ese vaso. El vaso de honra, para que cada uno pueda tomar el agua de vida que es Cristo Jesús. Si aquel que puede estar escuchando este mensaje en algún momento está necesitado, está sediento, pueda saber que el agua de vida, esa agua que es Jesús, siempre está dispuesta y quiera Dios que el vaso en el cual pueda encontrar esa palabra pueda ser usted, pueda ser yo o pueda ser aquel que un día le entregó su corazón a Jesús para ser vasos de honra. Dios le bendiga.